2018, pues eso, siendo un punto de encuentro entre el Ayuntamiento y con todos los Ayuntamientos, Comunidad de Madrid, Ministerio, por defender el retiro y defender lo que se llama el Paseo de la Luz. Esta mañana hemos tenido la suerte de por fin reunirnos con el nuevo director de los Jardines del Buen Retiro, Pastor, y con el subdirector general de Jardines Históricos, que se llama Antonio Morcillo. Los dos son ingenieros de montes y por eso os digo que yo creo que vamos a mejorar mucho. Por lo cual estamos bastante contentos de que nos hayan atendido y que parece intentan que esto cambie. Sin más, os quiero presentar a Mónica Luengo Añón, Añón. Su madre es Carmen Añón, que es una de las mujeres más galardonadas en Madrid por la trayectoria que ha tenido de defender el patrimonio. Estuvo aquí en el retiro y bueno, ya el mayor no ha podido venir. Mónica Luengo Añón, historiadora de arte y arquitectura paisajística, especializada sobre todo en el patrimonio de la humanidad. Su trayectoria: Mónica es hija de la paisajista Carmen Añón, obtuvo la licenciatura en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de honor del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS. ICOMOS es una... Bueno, podría explicar mejor Carmen, pero yo entiendo que es una organización que no es UNESCO, es la que asesora a UNESCO en estos temas, de si el retiro merece ser, pues eso, patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial, etc. Fue la responsable de la redacción del expediente de la candidatura El Paseo del Prado y el Retiro, propuesta de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y coordinadora del expediente que se hizo y del proyecto que presentó ante la UNESCO en 2019. Sus publicaciones fue coautora junto con Carmen y su hermana Ana. Es que es una familia sobre los jardines históricos publicada por el Pascal. También junto a su madre Carmen Añón publicó El Capricho de la Alameda Osuna. ¿Ves cómo me lo conozco bien? Sí, he escrito un libro y todo. Sí, me quedo todo. Y sin más, Carmen, cuando quieras. Digo, Mónica. No te preocupes, no importa nada. No, muchas gracias Javier. Muchas gracias a vosotros por venir. Yo aquí me encuentro como en casa porque he hablado aquí de este mismo tema ya varias veces, pero nunca me canso porque el paisaje de la luz, como veréis, es una maravilla, es algo que enamora. Javier, sí, yo tuve el placer de ser, el honor de ser la coordinadora del expediente para la candidatura, un expediente que se hizo durante muchísimos años y sobre todo gracias a unos técnicos maravillosos del ayuntamiento que trabajaron incansablemente y que además lo hicieron de una forma casi diría a veces en contra de sus propios jefes, porque a veces se tenían que escapar o teníamos que poner las reuniones fuera del horario de oficinas para que pudieran venir. Así que aunque no en todas las ocasiones, porque fue un proceso, ya os digo, largo, tuvimos grandes apoyos, unos más, otros menos, pues finalmente, gracias a ellos, en gran parte, y a otro grupo de incorruptibles que también se animaron desde fuera, logramos sacarlo adelante. Y digo esto porque un proyecto de patrimonio mundial es un proyecto que primero y ante todo tiene que contar con la coordinación de las personas que lo impulsan. Y aquí dependíamos, por el proceso administrativo que se sigue, tenían que estar involucrados el ayuntamiento, que era quien impulsaba el proyecto, la comunidad autónoma, porque las competencias de cultura en España están derivadas en las comunidades autónomas, y el Ministerio de Cultura, que es quien es el representante oficial español ante la UNESCO. O sea, ni el ayuntamiento habla directamente con UNESCO, sino siempre a través del Ministerio y a través de la comunidad. Bueno, pues imaginaros 3
administraciones distintas y durante el proceso de candidatura tuvimos ni más ni menos que 5 elecciones locales, o sea, municipales, autonómicas, estatales, ya no me acuerdo cuáles fueron las que se repitieron y nos volvieron a tocar. Eso quiere decir que cada vez que cambiaban los partidos y cambiaban los equipos y había que volver a explicarles el proyecto y volver a retomar. Claro, unos los tomaban con más entusiasmo, otros con menos. Y llegamos ya al sumo, que era trabajar con un ayuntamiento regido por Manuela Carmena, es decir, por Más Madrid, Más Madrid. En la comunidad estaba Ángel Garrido, Ángel Garrido, ¿no? No, Ángel Garrido, perdón, del PP, y en el ministerio estaba una persona, José Guirao, que era del PSOE. Así que teníamos, aparte de todas las elecciones, 3 partidos distintos. Sí. 3 partidos distintos. Sí, bueno, no sé si te acuerdas la reunión que tuvimos en el ayuntamiento para constituir lo que fue el Consejo Cívico-Social. Es un consejo que engloba esas 3 administraciones, engloba a la ciudadanía que quiera ir y formar parte. Entonces los ciudadanos, enseguida, pues las asociaciones fuimos allí, o algunos nos llamaron, tenéis que estar aquí metidos. Y fue un acto precioso, en que las 3 administraciones se daban abrazos. Y yo le digo, ¿esto es España? No, a mí me han cambiado. Y bueno, y a partir de ahí... Que ojalá viéramos eso, ¿verdad? Pues inaudito. Yo ese día de verdad lloraba de la emoción y decir, lo hemos conseguido, porque todo eso se basaba en una cosa, se basaba en que todos tenían la creencia que lo que estábamos haciendo era bueno para Madrid, era bueno, para empezar, para el Paseo del Prado y para el Retiro, pero sobre todo para la ciudad de Madrid y sobre todo para los ciudadanos. Y por una vez parecía que a aquellos les importaba algo y que estaban contentos. Así que la verdad es que fue una maravilla poner en marcha ese Consejo Cívico y Social que nos inventamos y que ha funcionado mal, pero que funcionará, Javier. Estas cosas llevan mucho tiempo de rodaje, funcionará algún día, donde estaban todas las personas implicadas. La verdad es que una maravilla, porque estaba todo el mundo pensando en una única cosa, en el bien del bien, porque estos se llaman bienes, igual que es un bien declarado de interés cultural, un BIC, pues esto en jerga de patrimonio mundial se llama un bien. Y este bien, que es el paseo del paisaje de la luz, el paisaje de las artes y las ciencias, del Paseo del Prado y el Buen Retiro, es que era muy largo para decirlo, ese convencimiento de que todo iba encaminado para la buena gestión y conservación y para que todos pudiéramos disfrutar, fue una emoción verlo, ¿verdad? Sí. Todavía algunos lo recordamos. Lo que pasa es que normalmente se entiende conservar el patrimonio, parece que es contrario a que haya actividad económica y que haya prosperidad, cuando debería ser lo contrario. El patrimonio trae riqueza, trae actividad económica, trae otra riqueza que a lo mejor no se puede medir en términos económicos, pero que es igual de importante. Entonces esta dicotomía que muchas, o confrontación que siempre hay entre conservar y mejorar, yo creo que no debe existir, porque no es cierta. Que limites, por ejemplo, las actividades no quiere decir que haya menos ingresos o que haya, o a lo mejor hay otro tipo de actividades que se pueden realizar, o a lo mejor, pero yo lo único que quiero, Javier, es que se comprenda que esto no es una cuestión de blanco y negro, sino es una cuestión de muchos matices, de grises, que hay que estudiar siempre. Sobre todo, hay que sentar unos criterios al comienzo y decir, pues este tipo de actividades se pueden permitir, este tipo de actividades no.
a lo mejor hay alguna de esas actividades que no se debería permitir, y voy a sacar un tema polémico, la Feria del Libro. La Feria del Libro en cuanto a conservación del retiro es nefasta. O sea, hace un daño al retiro espantoso, pero sin embargo hay un gran beneficio cultural para la ciudad. Porque yo quería volver a una explicación básica, y es, ¿qué es esto de patrimonio mundial? Que se nos llena la boca a todos, pero que muy poca gente sabe lo que significa realmente. ¿Cómo empieza esto? ¿Qué es esto de patrimonio mundial? ¿Cómo te haces? ¿Quién es? ¿Qué hace falta? ¿Por qué somos patrimonio mundial? Porque eso es lo que, si yo os pregunto ahora mismo a vosotros que sois adictos, pues probablemente pocos me lo podréis decir. ¿Cómo se entra en la lista de patrimonio mundial? ¿Qué es eso? Bien, pues patrimonio mundial, la lista esta famosa del patrimonio mundial, surge de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Natural de UNESCO. Resumiendo, la Convención del Patrimonio Mundial, que tiene sitios naturales y sitios culturales. Y esta es una idea preciosa, como la nuestra del Consejo Cívico y Social, que surge hacia finales de los años 60 en el entorno de Naciones Unidas, donde había nacido UNESCO, que es como sabéis, la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y la Ciencia. Bien, exactamente, la lista del patrimonio mundial, os decía, y esto surge porque se hace esa convención. Esa convención es un tratado que hacen todos los países que habían considerado que el patrimonio, sabéis que la definición de patrimonio es aquello que recibimos del pasado y que nosotros estamos obligados a pasar a las generaciones futuras. Esto es fundamental, porque ahí es donde está el kit de la cuestión, que estamos obligados a conservar y pasar y transmitir a las generaciones futuras. Bien, pues la UNESCO había llamado, las Naciones Unidas habían llamado a la cooperación internacional con motivo de la construcción de la presa de Asuán en Egipto, que iba a inundar todos los templos nubios, y se llamó Egipto, pues no podía hacer mucho por evitarlo y la presa era muy necesaria para controlar las crecidas del Nilo, y se hizo un llamamiento a la cooperación internacional. Así que muchos países pusieron, si no pusieron fondos, pusieron técnicos, pusieron conocimientos, pusieron experiencia, y con eso se logró una cosa impresionante. Hay vídeos para que veáis en YouTube cómo se fueron trasladando piedra a piedra los templos egipcios y se pusieron a resguardo en unos kilómetros más allá. Y así la cooperación internacional, considerando que esto era un patrimonio que era de toda la humanidad y que nadie podía permitir, que no era una cuestión solo de Egipto, sino que era una cuestión de toda la comunidad internacional, debía cooperar. Una idea preciosa, la de decir, debemos salvaguardar lugares que, aunque no estén en nuestro territorio, son fundamentales para nuestra identidad y nuestra cultura. Y por eso, precisamente, España, que tuvo una parte muy activa, a cambio de eso recibió el templo de Devot, que ahí lo tenemos, sin agua. Es verdad que estaba mucho más bonito con agua, pero bueno, a cambio recibimos ese maravilloso regalo del Estado egipcio. Bueno, entonces la convención, rápidamente os voy a decir que se firmó. Se hicieron otros proyectos, como por ejemplo el de salvar la laguna veneciana y algún otro tema, y luego los templos de Mohenjo-Daro y alguna campaña más. Y entonces dijeron, pues hombre, vamos a firmar un tratado entre todos los países para ver cómo nos podemos ayudar en este sentido. Y entonces se creó la convención en el año 72, que ya la han ratificado 196 países, ahora mismo incluye 1.123 sitios, y por eso digo, contempla la idea visionaria de que algunos lugares son tan importantes para toda la humanidad que su protección no se debe únicamente a un país, sino que es responsabilidad
de toda la comunidad internacional. Pero que si ese país puede, como es el caso de España, está obligado a conservar ese bien que es tan importante para toda la humanidad, para las generaciones futuras. Es decir, que se hizo una lista, que hay que pasar un examen para entrar en ella, en la que había que demostrar que el sitio que tú presentabas tenía ese valor universal excepcional, se llama así. Y a partir de ahí, si el sitio era admitido en la lista, no es un sitio que dice, oh, cuántos sitios preciosos, porque son todos espectaculares en general. No, no, lo que quiere decir es que tu país, o sea, yo como España, he presentado este sitio y si se aprueba y entra en la lista, lo que acabo de hacer es comprometerme a gestionar, a proteger y a conservar ese sitio para las generaciones futuras, no solo de mi país, no solo de esa localidad, sino del mundo entero. Esta segunda parte es la que parecen olvidar los políticos, y no digo los políticos españoles, son los políticos de todos los países. Todos quieren entrar en la lista porque la lista a lo largo de los años ha conseguido gran prestigio y entonces, ¿qué ocurre? Pues de que se incrementa el turismo, se incrementa los precios de la vivienda y eso ha interesado a los gobiernos. Al principio, cuando era una cosa de patrimonio, no les importaba mucho, pero a medida que fueron viendo que efectivamente que en estos lugares, primero colocabas a ese lugar en el mapa del mundo, porque pensar que aquí estamos hablando del Retiro y del Paseo del Prado en Madrid, pero hay países, hay sitios absolutamente desconocidos en otros países, en otras regiones, en África o en Asia, que han pasado a ser conocidos porque están en esa lista, si no, ni siquiera existirían. Y eso les ha permitido pues, beneficiarse de subvenciones, de muchas mejoras para la población local, porque Patrimonio Mundial lo que quiere además es que ese patrimonio se conserve para las generaciones futuras, pero sobre todo sea beneficioso para la comunidad local. Esa es una de las premisas más importantes, la comunidad local para Patrimonio Mundial, que es otro de los puntos que también parecen olvidar los políticos, pero por desgracia os digo que ocurre en todas partes. Bueno, ¿qué ocurrió? Que al principio pues empezaron, ahí tenéis la lista de Patrimonio Mundial representada en puntitos, esto lo podéis ver en UNESCO, si pincháis en cada sitio, pues os sale documentación, información sobre cada sitio. Y como veréis, pues alrededor de Europa, es que no se ven, pero están unos encima de otros, mientras que en otras regiones pues hay muy poquitos. ¿Qué pasó? Que los países europeos, que es cierto, los países occidentales, que era donde había nacido y había arraigado más fuerte esta noción de conservar el patrimonio, porque había sufrido una destrucción tremenda después de la Segunda Guerra Mundial y había una gran preocupación, y también por el entorno natural, pues empezaron a presentar muchas candidaturas. Las candidaturas empezaron a ser muy europeas y claro, había otras regiones que decían, y se empezó a hacer cada vez más difícil entrar en la lista porque cada vez había más requisitos. Porque el valor universal excepcional, esta es la definición, significa que un bien posee una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Ya, pero con esa definición, demuestra tú, ¿cómo demuestras esto? ¿No? Es complicado. Y entonces pues empezaron además, como veis, pues empezó la lista. Al principio era lo más evidente, los primeros expedientes que los he consultado en los archivos, el del Escorial, pues es un documento así, pequeñito, con las fotos pegadas, casi como un trabajo de los que hacíamos en la escuela, eso sí, con un texto por un magnífico historiador y experto, pero bueno, eran sitios de los que nadie dudaba, porque quiero decir que San Pedro de Roma, el Escorial, el Taj Mahal, pues la muralla china, pues en principio, hombre, el valor universal venía casi dado.
Pero ya las cosas se empezaron a complicar porque, claro, se había inscrito, pongo un caso, una catedral gótica. Llega la siguiente catedral gótica y dicen, oye, nos vamos a inscribir aquí 5.000 catedrales góticas, porque además, ¿cómo se decide que una es mejor que otra? Esto tampoco hay una mejor y una peor, ¿no? No somos. Lo que queremos es que quede representado en la lista una representación de la arquitectura gótica. Ah, vale, pues muy bien, pues entonces una catedral. Bueno, pues ya no vamos a poner ninguna catedral gótica más. Pero entonces se empezó a hacer la trampilla, ¿no? Pues bueno, yo voy a presentar, es que la catedral gótica que hay es altogótica, pero yo voy a presentar una bajogótica. Bueno, vale, ya también, ¿no? Bueno, es que yo voy a presentar una ya de transición del gótico al renacimiento, ¿sabes? Entonces es distinto. Claro, esto lo hacían los países europeos y cada vez, pues, los expedientes iban aumentando más y más para justificar, y el resto de las regiones pues seguían diciendo, oye, que nosotros tenemos muy poquitas cosas, y a pesar de eso veis que hay una enorme variedad. ¿Y qué dijeron las otras regiones? Oye, vale, es que mira, para vosotros hay catedrales góticas, pero nosotros a veces tenemos una montaña sagrada como el Urukatayuta de Australia, que para nosotros, aparte de ser un magnífico sitio natural, es que tiene un simbolismo religioso como lo puede tener vuestra catedral. Vale, pues entonces a ver cómo metemos estas cosas, ¿no? Pues las vamos a meter como otra categoría que se inventaron. Y entonces, bueno, hay sitios como este, donde es un sitio australiano, Patch Beam, donde se sigue criando anguilas, casi como en tiempos prehistóricos. Pero, por ejemplo, para que veáis la diversidad de elementos que hay, están las ciudades termales de Europa, o esta fábrica de conservas cárnicas en Uruguay, que realmente representa el auge de toda esa industria tan importante en el Cono Sur, o este paisaje tan increíble de los arrozales chinos, que es verdaderamente espectacular, pero otros sitios que parecen menos llamativos, pero que son igualmente importantes, como la estepa de Mongolia o las iglesias excavadas de la Libelá en Etiopía. Pero lo aclaro, a medida que va cambiando la noción de patrimonio, oye, ¿y por qué del siglo XX? Por ejemplo, el patrimonio industrial, vale, pues empiezan a meter cosas del patrimonio industrial. Bueno, pero el patrimonio del siglo XX, pues aquí veis, por ejemplo, la obra de Frank Lloyd Wright, que está desde hace muy poquito, pero que está ya incluida. Y entonces, por esto que os decía, de que había algunos que decían, oye, pero es que nosotros no tenemos la misma noción de patrimonio y los mismos valores, por ejemplo, religiosos o culturales que hay en Occidente, pues se inventó, después de mucho, se pensó en la categoría de paisajes culturales. Y os lo explico porque nosotros somos un paisaje cultural. ¿Y qué se entiende como paisaje natural? Pues se entiende como paisaje natural la unión combinada de la naturaleza y de la acción humana. La acción humana, entonces esto dices, bueno, sí, pero eso también es muy amplio, ¿no? Aquí. Vale, pues vamos a hacer unas categorías. La primera categoría, que serían los paisajes definidos y diseñados por la mano del hombre. Esto es fácil, es lo que se trata. Esto, nosotros entonces entramos en la categoría de paisajes culturales. Es decir, en la que es media obra de la naturaleza, porque aquí estamos rodeados de una naturaleza dominada, diseñada, manejada por la mano del hombre, pero al fin y al cabo, naturaleza. Los árboles crecen como crecen, pero nosotros podremos regar más o menos, y podar más o menos, y tratar, pero son un elemento natural. Bueno, pues así, pasando unos criterios y unos exámenes, se consigue entrar en la lista en una de las categorías, y dependiendo de la categoría, no os voy a contar todo, pues tienes que justificar unos criterios u otros. Para que sepáis, en España, luego hay países que tienen muchos bienes y otros que tienen menos. Esto no quiere decir que tengamos un patrimonio mejor ni peor. España ha sido durante muchos años
la que encabezaba la lista de patrimonio mundial, pero porque España como Estado había adquirido una estrategia de presentar todos los años el máximo número posible de candidaturas. China, por ejemplo, hasta recientemente no se había preocupado, es más, estaba en contra, con lo cual no presentaban nada, pero es absurdo también pensar un poco que nosotros, que somos así de pequeñitos comparados con China, tenemos mucho más patrimonio mejor que ellos, ¿no? Pero en fin, esto se ha transformado a veces de que, porque íbamos ahí con Italia, pues Italia tiene, pues nosotros, pero si no se trata de una competición, de a ver quién tiene más o menos, se trata de que hay países que optan. Italia va a por todas también, todos los años, y además, ahora que solo dejan presentar una, Italia presenta una y además otra compartida, porque como dejan presentar compartida, pues dice, y otra compartida, y si además hay otra que comparto con otros 4, pues también, ya tengo otros 4 sitios. Esto es una cuestión de estrategia, pero no importa. Por eso a mí, cuando me decían, es que Madrid es la única capital europea que no tiene un patrimonio mundial, digo, pero vamos a ver, si en España, es ¿verdad? En España tenemos 50 sitios, que van tan variados como desde la Alhambra o la obra de Gaudí hasta el puente colgante, Doñana, porque hay naturales, culturales y naturales, y patrimonio mundial en la Comunidad de Madrid, que somos una región así de pequeñita en el mundo y tenemos 5 bienes. Tenemos Aranjuez, tenemos el Escorial, tenemos Alcalá de Henares y tenemos hasta uno natural, el hayedo de Montejo, que forma parte de un bien que son los hayedos europeos. Bueno, pues no estaba mal que la Comunidad de Madrid tuviera, decían, es que la única capital, bueno, la única capital, tendremos un bien si el bien lo merece o no lo merece, pero no por meternos ahí con calzador, porque podemos estar orgullosos de muchas cosas, pero sí lo merecía, el Paseo del Prado y el Retiro sí lo merecían y sí creíamos en que tenía ese valor universal excepcional. Y cuando alguien pregunta, ¿por qué ese logotipo? Pues ese logotipo con las 6 barras habla de los 6 valores a los que hace alusión nuestro valor universal excepcional. Habla de naturaleza, habla de artes, habla de un urbanismo ilustrado, habla de las ciencias, habla de ser un modelo internacional para una gran parte de Hispanoamérica, por ejemplo, y habla de ser un espacio cívico, donde no sabemos por qué, pero todo parece ocurrir en Madrid dentro del paisaje de la luz, ¿verdad? El Real Madrid, sí. El Real Madrid, el Atleti, los desfiles de moda, el desfile de las Fuerzas Armadas, en fin, tenemos de todo, ¿no? La vuelta ciclista, no nos podemos quejar porque tenemos de todo, pero no, lo que es cierto es que no en ese sentido, sino en el sentido de ser un espacio cívico que la población madrileña, los ciudadanos, eligieron desde el siglo XVI para reunirse y unirse, ha sido el lugar que ellos han decidido, porque nadie ha obligado al Madrid a elegir la Cibeles ni al Atleti a elegir Neptuno. No, nadie nos ha obligado a instalar aquí el Senado, el Banco de España, que debían haber estado quizá todos al lado del Palacio Real, mucho más hacia aquella zona, y sin embargo todo ha ocurrido aquí. Cuando veáis los límites del paisaje de la luz, comprenderéis que tenemos de todo, y todo, hasta la estación, la primera estación de ferrocarril aquí, todo ha venido aquí. ¿Por qué? Porque es un lugar donde los ciudadanos eligieron desde antiguo para venir a disfrutar, a manifestarse. Lo único malo es que ahora somos cientos de miles y a veces nuestras manifestaciones pues causan un poquito de daño. Deberíamos ser un poco más conscientes de esto. Entonces, esto que os he dicho, estos valores se traducen en que el Paseo del Prado es uno de los primeros, vamos, uno de los primeros por ser modestos, porque si fuéramos franceses diríamos, es el primer paseo arbolado de Europa, en la Europa moderna. Esto es así. Hasta donde nosotros, como somos menos chulos
a pesar de ser madrileños, pues decimos, es uno de los primeros, hasta donde yo he estudiado, y hemos estudiado mucho a lo largo de estos años, es el primer paseo arbolado. Quiere decir que es el primer espacio de naturaleza diseñado con elementos naturales que hay en una ciudad en la Europa moderna, donde van a disfrutar los madrileños. Y por eso de siempre lo hemos elegido, por esa presencia natural ha tenido esa, y es la que debemos todavía conservar hoy. Por eso cuando hablamos del arbolado, qué pena que seamos el primer paseo arbolado de Europa y estemos tratando a nuestro arbolado como lo tratamos. No digo más. Además, está por el devenir de su historia, está vinculado de forma especial a las artes, porque desde que estuvo aquí el Palacio del Buen Retiro, sabéis, a partir de 1630, una de las mayores colecciones, la mayor colección de arte de Europa en aquel momento, según los coetáneos, era la de Felipe IV. Y qué curioso, que siglos después la mayor parte de las obras que se encontraban aquí se encuentren hoy en el Museo del Prado, es decir, a pocos metros de donde estaban. Y además, como este lugar atraía tantísimo, Carlos III lo que hace aquí es un proyecto de urbanismo ilustrado que también traspasará fronteras y será un modelo ilustrado, donde además tiene una visión Carlos III que ni el más moderno de los modernos. Dice, no solamente voy a embellecer este paseo, que es donde van a pasear los madrileños, sino que además, para que se instruyan mientras se divierten, voy a colocar lo que era entonces lo más de las ciencias, el Gabinete de Historia Natural y la Academia de Ciencias, que hoy es el Museo del Prado, el Jardín Botánico, donde se van a dar clases abiertas al público por los profesores de botánica, y además el Observatorio Astronómico, que hoy nos parece un poquito más lejano, pero que en aquel momento, con el imperio que había, el imperio español que tenía Carlos III, era fundamental manejar la astronomía, porque a partir de ella, ingeniero, es cómo se podía cartografiar bien y cómo se podía conocer aquel espacio. Pues bien, donde vengan a disfrutar, vamos también, fijaros que democratización del conocimiento. Hombre, democratización entendido en el sentido de aquella época, pero vamos, un avance. Y además, esa intervención está ligada a las ciencias, como si hoy nos ponen los centros más modernos de investigación aquí en el Prado, que desgraciadamente teníamos alguno de experimentación como Media Lab, por ejemplo, que seguía representando ese espíritu innovador, pero lo hemos cambiado a matadero. Y ¿por qué además? Porque también en la lista de Patrimonio Mundial se reconocen aquellos elementos que, aunque a lo mejor no sean muy importantes en sí mismos, sí hayan tenido una gran influencia en la arquitectura o en las bellas artes o en alguna disciplina posteriormente. Y de nosotros han nacido todas las alamedas. El Paseo del Prado es la primera gran alameda hispana, que luego va a pasar a todo Hispanoamérica, todas las ciudades hispanas, Quito, México, el primer parque público que hay en toda América, en toda norte y sur, es la Alameda de México, que realmente surge de la influencia del Paseo del Prado a través de la Alameda de Hércules, que es, no digo copia, pero que se ve influida por el Paseo del Prado, y de ahí, desde Gran Puerto a las Américas, que era Sevilla, pasa a Latinoamérica. Y todas, pero no solamente esas, sino las alamedas que podemos encontrar como en Málaga, todas las alamedas, o las mismas Ramblas de Barcelona, todas ellas son, digamos, descendientes de ese primer Paseo del Prado y de esa intervención posterior urbanística de Carlos III. Y luego, ese valor que tenemos en que se ha convertido en un espacio cívico y representativo. Por eso esas barras que hacen alusión a los valores que hemos hablado antes, de la naturaleza, la arquitectura,
el urbanismo. Estos son los límites verdaderos, porque nos lo han hecho cambiar 3 veces, pero estos son los que están inscritos en Patrimonio Mundial. Y, como veis, es una superficie de unas 220 hectáreas, de las cuales el 75% son zonas verdes, con una gran diferencia de topografía, porque a veces no nos damos cuenta de la diferencia, ¿no?, de nivel que hay entre el Paseo La Castellana y los Altos del Retiro. Y entonces, dentro de este ámbito tenemos un paseo arbolado, un parque público, que antes fue Real Sitio, como es el Buen Retiro, el Real Jardín Botánico, que es otro tipo de jardín, un jardín científico, y juntos forman un excepcional paisaje cultural urbano que no existe en otro lugar y que además ha tenido gran influencia. Y que además, no solamente eso, sino que recoge más de 200 elementos arquitectónicos y monumentales que están catalogados y protegidos. Y además de todos estos, que todos tenían su ficha correspondiente y lo podéis consultar en la página web, además de todos estos, también guarda como unos 20 ejemplares de árboles catalogados y protegidos por la Comunidad de Madrid. O sea, realmente una cosa extraordinaria. Y aquí veis el primera de las menciones a esa olmeda en el Paseo del Prado, que desde el siglo XIII fue creciendo. Aquí me he saltado, esta es la Alameda de Hércules, perdonad, que es realmente influencia de esta primera. Este es el Paseo del Prado original, en un cuadro, como veis, donde se muestran estas avenidas arboladas y estas 4 fuentes que todavía guardamos hoy, situadas entre el Botánico y el Paseo del Prado. Y esa torre de la música, que no existía porque antes eran mucho más finos que nosotros y delicados, y mientras se paseaban se escuchaba música que tocaban los músicos desde la torre. Hoy apenas se escucha nada, porque lo que se escucha es el ruido de los coches pasando, que a ver si logramos convertir esto otra vez en un gran paseo para el disfrute de los ciudadanos. Este es un óleo que representa porque los reyes venían mucho al Retiro, a la Virgen de Atocha, que era una de las patronas de Madrid, y venían aquí en época de retiro, y esta es una de las comitivas que bajaba por la carrera de San Jerónimo desde el Palacio Real. Y como decía un Paco del Ayuntamiento, no sé, uno de los primeros atascos de Madrid que está aquí. Pero en este ya se ve además otra cosa muy importante, que es la mezcla de personas, de clases sociales. El Paseo del Prado estaba abierto a todo, a nobles, a amas, a petimetres, a golfillos, cualquiera podía venir a disfrutarlo. Porque los primeros paseos arbolados, que se abren más tarde, ya en el siglo XVII, en otras ciudades europeas, como los famosos Campos Elíseos o la Unten der Linden berlinesa, estaban cerrados y acotados solo a las clases sociales aristocráticas, mientras que aquí lo que nos gustaba era esta mezcla que siempre nos ha gustado en Madrid. Bueno, pues al Paseo del Prado vino a juntarse el Parque del Buen Retiro. Aquí seguís viendo, veis, la torrecita de la música y las alineaciones arboladas del Prado, con el gran conjunto del Palacio del Retiro, del que no os voy a hablar, porque esto hay unos expertos mucho mejores que ya os habrán hablado. Y desde entonces está ligado este lugar, las naumaquias. Como veis, no ha sido siempre un sitio de diversión en el Paseo del Prado, de verse y dejarse ver, sino además de ocio de todo tipo, desde el teatro con el Coliseo del Buen Retiro y las naumaquias. Este es el estanque del Retiro, con algunas batallas navales que se solían celebrar. Y aquí Carlos III, de pequeño, ya se le veía la afición a la botánica, cómo renueva todo el paseo con un nuevo proyecto, y el antiguo Museo del Prado, cuando todavía no se había abierto la puerta.
de Goya, y el Jardín Botánico, ordenado por Villanueva con un impecable diseño neoclásico y donde se guarda uno de los mayores tesoros científicos, diría yo, del mundo, que es la colección de láminas botánicas de todas las expediciones botánicas que envió la corona española a tierras latinoamericanas, y que desgraciadamente cuando volvieron después de las penurias de todos los botánicos, pues España se encontraba ya en una guerra de la independencia y no tuvo mucha repercusión, pero es uno de los mayores tesoros científicos que existen. Y no solamente eso, sino que es una belleza. O el observatorio astronómico, que a ver si conseguimos salvar, porque esta escalera que aquí se entraba desde la entrada principal, eso hay que ayudar, Javier. Esta entrada, que hoy aquí estaría más o menos atocha, bueno, pues esta está sepultada bajo la tierra, no es que no exista, está ahí y está bastante intacta. Pero como aquí delante ya se construyó el hotel y se abrió una calle, bueno, pues este es el gran talud ese que existe ahí, para el que no queremos más que se reabra, que se excave y se abra esto, que los expertos lo han visto y está ahí debajo, y podemos recuperar. Y esas otras os ponía también, porque mucha gente insiste en las 6 columnas, en las 6 barras que hay, es que aparte de hacer alusión a los troncos de los árboles de los que hemos hablado, de esos 6 valores, además nos habla de esos pórticos que se ven en tantos de los edificios que guarda, como la Bolsa, como la entrada del Museo Prado, como el propio observatorio, como el edificio del Casón, y que guarda además unos rincones. A medida que estudiábamos yo me iba y decía, es que no puede ser que haya tanto junto, porque es que no sé si conocéis la escalera de la Armada, que es una cosa espectacular, o el patio de operaciones del Banco de España, o el salón donde se reúnen nuestros académicos, o la Caja de las Letras en el Instituto Cervantes, o Medialab, era Medialab, pero ya no. Pero en cambio tenemos la misma cátedra, donde veis cómo se han unido aquí, y además el Hospital General, que ahora es el Centro de Arte Reina Sofía, pero cómo sigue estando el Colegio de Médicos, del Ilustre Colegio de Médicos, donde estudió Cajal, que ha sido uno de los grandes pioneros de la medicina, de la ciencia, pero a nivel mundial. Pues ahí tenemos esto. O cómo se guarda al lado del Observatorio Astronómico la réplica del gran telescopio de Herschel, el mayor astrónomo de su época, que desgraciadamente fue quemado durante la guerra de la independencia. Pero es que guardamos también en el Museo Naval el plano de Juan de la Cosa, el primer plano de las Américas, o el Guernica, y tantas obras, los dibujos de Cajal, ¿no? Y cómo hoy sigue esa ciencia y ese arte en todos los museos, una concentración excepcional que a lo largo del tiempo, perdona, me estoy yendo ya muchísimo, ¿no? Que como hemos empezado tardecito. Bueno, pues como veis, esta es una sucesión de cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y también los avatares que ha sufrido todo el área, la mayor desde luego, la urbanización de la parte, pensar que el Retiro llegaba hasta el Paseo del Prado, ¿no? Esa apertura de esa calle de Alfonso XIII y la urbanización del barrio de los Jerónimos, una operación realmente especulativa e inmobiliaria por parte de Isabel II, pues ese ha sido el gran atentado, digamos, para el Retiro y para esta zona a lo largo de su historia. Y cómo aquí os sacaba alguno de la avenida Bucareli, de la Ciudad de México, o cómo en La Habana, no solamente se copia el sistema de paseos, sino hasta el nombre, que se llamó Paseo del Prado, o cómo hemos influido en las Ramblas, o en Málaga,
y cómo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el Paseo del Prado sigue siendo el paseo que hemos visto pues, en dibujos, en este precioso abanico del Museo Municipal, en tantas y tantas obras de arte, y cómo hemos logrado, a pesar de todos los desmanes, porque pensar que en la Guerra de la Independencia no solo sufrió muchísimo el Retiro, sino también el Paseo del Prado, donde hubo estos terribles ajusticiamientos por parte de las tropas francesas, que ahí vemos cómo se realizan, o a veces ya en tiempos más cercanos, esta preciosa fotografía, que probablemente hubo algún ingeniero forestal por ahí involucrado. Pero veis cómo siempre ha mantenido esa estructura de caminos, de calles, de carreras que se llaman a cada uno de los paseos, de carreras arboladas que han hecho disfrutar junto con las fuentes, aunque sea con distintos tipos de árboles. Aquí veis hasta con palmeras, ¿no? Bajitas. Y cómo ha visto el Paseo del Prado pasar tantísimas cosas, como el traslado de este elefante de escayola, que los más mayores, lo voy a decir viejo, ya lo hemos visto tantas veces un poco desconchado y descarcarillado en nuestra infancia en el Museo de Ciencias Naturales. No sé si ahora está, pero fue una réplica en escayola que hicieron en el Jardín Botánico y que llevaron por todo el Paseo del Prado y la Castellana hasta el Museo de Ciencias Naturales. Como a pesar de que hemos visto cambiar y hemos visto, no hemos visto desaparecer, pero por las fotografías, este embarcadero, que era el antiguo embarcadero del Retiro, o cómo hemos recuperado la montaña artificial del reservado de esta parte del Retiro, que se conserva, otros... ¿Eso lo vamos a reconstruir? Pues no sé yo si hay que reconstruir. Esta sería otra discusión. Discutimos. Pero como siempre ha habido esos cuidados, a veces mejores, a veces peores, hacia el Parque del Retiro, porque siempre ha existido un aliciente de diversión. Veis aquí algunas de las diversiones, ¿no?, que existieron antiguamente, como siempre ha sido un lugar de solar, para que digan que no hay cambio climático, que no solo se lava el estanque, sino que se lava para aguantar todo ese gentío, y que siempre, de alguna forma o de otra, aun incluso nadando en el estanque, que no es muy agradable ahora pensarlo, pero ha sido centro de nuestra memoria, de nuestras vivencias, de nuestra... En fin, es nuestro patrimonio. Y cómo nos enfrentamos hoy a esas aglomeraciones, ese uso, claro, todos tenemos derecho y todos debemos participar de este patrimonio, pero quizá es el momento en que nos pensemos cómo debemos utilizarlo y cómo no debemos utilizarlo. No he dicho cómo no coincidiendo con nada, solamente que soy del Real Madrid, muy del Real Madrid. Pero quizá deberíamos replantearnos, nos quejamos de la Vuelta Ciclista, pero ya en los años 60 ya llegaba por aquí y como las obras parece que no han cesado nunca en este ámbito, que no hemos dejado de toquetear de una forma o de otra, a veces de manera muy nefasta, y gracias a Dios se desmontó el Scalestri, y como también hemos logrado sobrevivir a estas inclemencias no debidas a la mano del hombre, sino naturales, como Filomena, que dejó bastante tocado el Retiro, pero que ha aguantado y ahí sigue, ¿no? Y cómo seguimos, esto ya es de la tabla con la línea de metro, la línea 11 está bien, ¿no? Y cómo antiguamente había unas vallas, y desde siempre han existido, de madera para la buena conservación del paseo, ya desde 1620 había ordenanzas, o cómo había instrucciones para utilizar el paseo, cosa que hoy seguimos sin tener en el Parque del Retiro, un manual para saber
Pero a pesar de todo, seguimos teniendo ese atractivo que ya antiguamente, mirar, esto es una guía o un folleto de atracción turística donde las grandes que se señalaban para Madrid, es que no puedo aquí leer bien, pero es para el Tourist in Spain, o sea, para los turistas, y marcaban el observatorio y la fuente de la Alcachofa, que tenemos afortunadamente aquí cerca, ¿no? Una de las, para mí, de las fuentes más bonitas de todo Madrid. Y como a pesar del cambio, porque sabéis que la Cibeles ligeramente ha cambiado y antes se miraban Cibeles y Neptuno con Apolo en medio en un diálogo, bueno, pues aquí ahora ya no se miran. Quizá eso sí podríamos volverlo a hacer sin grave problema, que por fin pudieran volver a dialogar ellas dos y Apolo pudiera estar tranquilo, cobijado por el mar y por las aguas, ¿no? Y ahora, bueno, ahora van a restaurarla, a Neptuno, así que confiemos en que sepan guardarla también como estas las Cibeles, ¿no? La gran preocupación, esas enseñas de Madrid que durante la guerra civil se protegió de esta forma tan especial y donde ha crecido la lectura. Por eso habría que discutir mucho lo de la Feria del Libro, porque realmente sería romper una tradición que tiene este parque, que es el estar ligado a la literatura de una forma muy especial, ya con estas, desde antiguo, con Gloria os ha dado alguna vez una conferencia sobre las letras y el retiro, ¿no? Sí. Preciosa, ahí es una maravilla. Pues ya vemos y cómo en época moderna se continúa con estas pequeñas bibliotecas que había, o con la feria, o con la cuesta de Moyano y la feria de los libros, y cómo la naturaleza en este área surge hasta en los lugares más insospechados, ¿no? Como la estación de Atocha, y cómo a pesar de todo esto, pues como os decía, y aquí veis la foto de ese momento histórico del que os hablábamos Javier y yo, en el que están todos reunidos. Javier debe estar por ahí. Sí, hay otros. ¿No? Javier debe estar por aquí. No me acuerdo, pero estabas por ahí. Bueno, es una foto. No. El día de Chile. No estabas tú, yo creo que no estabas, ¿no? Porque estaba en la aldea. No, del Consejo Cívico y Social sí que estaba Javier, sí que estaba. Ya, que era el día del chino. Y cómo ha servido siempre este paisaje de inspiración y sigue sirviendo hasta para la mayor vanguardia artística que todavía hoy sigue inspirando. Y bueno, que espero que siga así y que nuestros gobernantes sepan comprender ese compromiso que han adquirido para preservarlo para las generaciones futuras, para que todos podamos seguir haciendo imágenes como estas, muchas de las cuales se las debo a Antonello de la Notte, que tienen unas preciosas fotografías de este sitio, y cómo todos los que participamos firmamos este precioso manifiesto de la luz, que os invito a que lo encontréis en la página web, porque creo que está firmado por todas las administraciones y todas las asociaciones. Cambiamos la última.